Hola gente, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alexandra Zamora, para los que no nos conocemos, y hoy vamos a continuar con un estudio en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. Este es el segundo estudio. Desde que iniciamos con este libro, estaremos en el capítulo 1 siempre, del verso 9 al 20. En el estudio anterior vimos una sección donde Santiago nos enseña sobre las pruebas. En esta segunda parte de este capítulo estaremos estudiando un poco más el mismo tema donde Santiago lo va profundizando, pero ahora sobre las tentaciones. Y veremos la diferencia entre una prueba y una tentación. Bueno, te recuerdo, si no te has suscrito a este canal, que te suscribas, que le des un like a esa campanita, que le des un like a este video para que el algoritmo lo envíe a mucha gente y de esa forma muchos más conozcan la verdad del Evangelio, la palabra de Dios. Bueno, sin más, vamos a continuar. Sí, estudiamos anteriormente los versos del 1 al 8 en este mismo libro de Santiago, en el capítulo 1. Y vimos que este es un libro escrito por uno de los medio hermanos de Jesús. Recordamos que estuvimos conversando de que en varios textos del Nuevo Testamento nos indica que Jesús tenía hermanos varones y también mujeres. El, ¿Cuántas mujeres hermanas tenía? No lo dice el texto. Sí, el griego nos habla de un plural. O sea que tienen que ser dos o más, pero no dice cuántas hermanas, mientras que el nombre de los varones sí nos lo da y por eso sabemos que Jesús tenía tres hermanos o medio hermanos, diríamos en esta época, ¿verdad? Porque eran hijos de María y José, mientras que sabemos que Jesús era hijo de María y de Dios Padre, ya que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo cuando María era virgen. Y también vimos que para que Jesús tuviera medio hermano significaba que María, después de que Jesús nació, siendo ella virgen, entonces ella pues cumplió con su responsabilidad de esposa con José y nacieron los demás hermanos. No lo dijimos la semana pasada, pero si a alguno le interesa, porque entre el catolicismo y el protestantismo o los evangélicos hay esta diferencia de posturas, de que María no tuvo más hijos, de que María sí tuvo más hijos. Bueno, porque es que resulta que la palabra, ahí para la palabra hermanos y la palabra primos en el griego es muy, muy similar. Lo que la diferencia es un acento, o sea, algo así como lo que para nosotros sería una tilde. Entonces, por eso, para ambas posturas eh, hay esta diferencia en ambas posturas. Pero en realidad no es nada relevante ni importante. Lo que sí es importante es que María concibió por obra del Espíritu Santo. Eso sí es muy importante. Y que María era virgen. ¿Por qué es importante que María fuera virgen? ¿Fue un tema de machismo? No, claro que no, porque estaban las profecías del Antiguo Testamento. Entonces tenía que cumplirse. Pero si María después de que nació Jesús y de que se cumplieron esas profecías, coincidió otros niños para su esposo y su familia, eh, eso no la hace a ella ni más ni menos María, ni más ni menos pecadora, ¿no? Para nada. Esto no cambia en nada la teología del Nuevo Testamento. Eso lo digo pues para que estemos entendidos de esa parte también. Posiblemente este sea el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Los primeros versos de este autor nos hablaron de la prueba y eso fue lo que estudiamos en el estudio anterior. La prueba, cuando pasamos por diferentes pruebas, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Y aprendimos sobre este texto, capítulo 1 de los versos 1 al 8, que usted los puede encontrar aquí mismo en el canal, en, en un playlist, en una lista que se llama Santiago, Carta de Santiago.
Los próximos textos que estaremos estudiando hoy, el autor continúa desarrollando el tema, pero ahora va a hablar de la tentación, no de la prueba, sino de la tentación. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Ahora, la forma en cómo Santiago escribe no es necesariamente muy ordenada, por decirlo de alguna manera, ya que vamos a ver que él toca un tema y luego lo vuelve a tocarlo en otra oportunidad, en otra porción del texto, pero ahora sí que profundizando o añadiéndole algunos aspectos en los cuales le va dando profundidad al mensaje bíblico. Así que preparémonos para ese estilo de escritura propio de Santiago, de que vamos a ver que toca en dos, tres versos un tema y luego pasa a otro tema, dos o tres versos, y luego regresa al tema anterior. ¿Ok? Listos para eso, que no nos sorprenda durante el estudio. Entonces, ni la Biblia, ni ser creyente, ni la obediencia nos hace inmunes a la tentación. Repito, ni la Biblia, conocerla toda, ni ser creyente, ni la obediencia a Dios nos hace inmunes a la tentación. Muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar con tentación. El mismo Jesús fue tentado. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, que nunca pecó, fue tentado, de ahí podemos derivar el caminar nuestro y las tentaciones que también nosotros encontraremos en este peregrinaje. Muchas veces decimos que amamos a Dios y no voy a decir que no, porque ¿quién soy yo para decir que no lo amamos? Y puede que algunas veces hasta creamos que sí que lo amamos muchísimo, pero cuando aparece la prueba y somos examinados, nos damos cuenta de que no lo amábamos tanto. Escogemos el camino corto. Escogemos el camino que nos resuelve, aunque no sea necesariamente la voluntad de Dios, aunque no esté alineado con la palabra de Dios, lo que escogemos, pero eso nos resuelve o nos resuelve más rápido. Entonces la prueba es como un filtro, es como un colador, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque la prueba nos va a permitir a nosotros darnos cuenta cuánto de lo que hemos internalizado el Evangelio ha sido encarnado y cuánto va a pasar por el colador, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que volverlo a estudiar, que volverlo a reflexionar, que volverlo a poner en práctica para que se incorpore en nuestro diario vivir, que eso es lo que es el Evangelio encarnado. El Evangelio encarnado es todo aquello que usted ha aprendido de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida, es verdad, y que lo hemos implementado en nuestro diario vivir, pero no en una oportunidad o en dos, sino que ya ha sido la práctica tantas veces que ya eso es parte nuestra, es parte de nuestros valores, es parte de cómo nos conducimos por la vida. Ese es un evangelio encarnado. El verso número 9, de donde partimos hoy, nos dice el hermano de condición humilde. Recuerden que estamos leyendo la nueva versión internacional. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Toca un tema sensible, el rico y el pobre. Ya de por sí es un tema sensible, pero en estos tiempos, ya como están las modas, los trends, ¿no? De las temáticas, estos temas se vuelven hipersensibles. Así que hay que tratarlos como con bisturí, ¿no? Para que nadie salga ofendido o escuchando algo que no se dijo o que el texto no dijo. El pobre no es inferior, no vale menos que el que tiene dinero. A eso no es a lo que se está refiriendo Santiago. Y el que tiene dinero no vale más, ni es más inteligente, ni es más sabio que el que no tiene. Tampoco a eso se refiere Santiago.
Entonces, este tema no se refiere a que el pobre sea inferior, el rico superior, ni nada que se parezca a eso. El hermano que es de humilde condición es un cristiano que es víctima de la pobreza. A eso se está refiriendo. A una persona que es víctima de la pobreza, que le ha tocado, que está pasándola mal porque es una condición que ha llegado a su vida. Puede ser por una quiebra económica, puede ser porque en la vida no tuvo oportunidades, pueden ser muchas las razones, pero el tema va más por ahí. Quien además de que es víctima de una situación de pobreza es nuestro hermano, es parte de nuestra familia en la fe. Y luego dice, y su gozo que lo tiene esta persona que es humilde, que no tiene recursos económicos, sí tiene gozo. Bueno, es un gozo que viene de su relación con Dios. Recuerde que es un hermano en la fe. O sea, es alguien que tiene comunión con Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de ese gozo, no nos estamos refiriendo a una felicidad. El texto no se refiere a felicidad, que la felicidad, como lo hemos estudiado anteriormente, es una emoción. Y como todas las emociones, es intensa, pero también es de corta duración. Aquí no habla entonces, el gozo no es una emoción. Les pongo el ejemplo de una emoción, un partido de fútbol. Mete un gol el equipo que más te gusta y wow, son aquellos gritos y aquella felicidad. Pero en cuestión de unos segundos ya pasa. Esa es una emoción. Aquí la palabra gozo es un estado permanente como resultado de una relación con Dios. O sea que es la relación con Dios lo que le da a la persona que ha sido víctima de una pobreza, que está pasando por una escasez económica o que vive en una escasez económica, ese contentamiento proviene de la relación con Dios, que es precisamente la palabra gozo la que aparece en Gálatas 5, que el apóstol San Pablo nos habla del fruto del Espíritu y una de las expresiones es el gozo. Ahí la palabra gozo, el significado en griego es un estado permanente de contentamiento. Sí, que no tiene que ver con las tragedias del mundo, ni con las tormentas que puedan llegar a tu vida, ni con las angustias, ni con todo lo que la vida provee, que muchas veces no es precisamente placentero. Aún así, la persona tiene gozo. Es un estado permanente, algo que está en mí, porque yo lo recibo a través de la vida de Jesús en mí. Entonces podemos estar pasando los momentos más difíciles de nuestra vida y sin embargo tenemos gozo. ¿Qué es interesante? Es lo mismo que la paz que habla la Biblia. Es también producto de esa relación con Dios. O sea que uno en la tormenta, en la noticia más fatal que te puedes llevar, como, no sé, una enfermedad en un familiar, una crisis económica, una relación personal que se rompe, podemos mantener la paz. No quiere decir que no nos duele. No quiere decir que no pensamos en el asunto. No quiere decir que no tenemos un desafío al frente. Solo quiere decir que en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio de la pobreza, puede haber contentamiento. Esto es muy interesante porque caminando yo por las villas de África, por ejemplo, he visto a jóvenes humildes en el campo ir descalzas con su canasto, con sus verduras para la casa, y me han encontrado en el camino y me han sonreído con una sonrisa de aquí a aquí. Y yo me he preguntado, qué interesante, esta mujer que está pasando la difícil, que tiene que llevar toda esa canasta en su cabeza, que va debajo del sol, que va sin patitos, que pasó el día luchando para tener estos alimentos, pero ella va contenta. Sí, a eso me refiero y a eso se refiere Santiago acá. Esto es parte de cómo nosotros debemos de aprender a vivir en Cristo.
Luego nos dice, el rico parece ser un hombre que confía en sus riquezas y por lo tanto no es un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque confía en lo que tiene. Si su confianza no está puesta en él, su valía no está puesta en él, sino en lo que tiene. Le quita lo que tiene y esa persona queda en cero, porque toda su solidez, todo en su vida está basado en la posesión material. Entonces, Santiago quiere que lo veamos, quiere que lo entendamos. Entonces, en el rico es más bien la reorientación, ¿verdad? El rico más bien lo que debe hacer es no confiar tanto en sus riquezas, sino reorientar sus valores, los valores que transforman, los valores que nos da la palabra de Dios, y sobre eso solidificar su vida. En ninguna parte de este texto se refiere a que alguien que tiene dinero es malo o no debe de tenerlo o debe de sacarlo y compartirlo con todo el mundo. No, este texto no se refiere a eso, no es ese el tema, sino que está enseñándonos cómo el pobre y cómo el rico podemos y debemos de seguir aprendiendo para manejar estas situaciones adecuadamente de acuerdo al consejo bíblico. Entonces, el punto es más bien cómo manejas la posición en que estás. Y esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Cómo manejamos la situación nuestra? Ya sea de bonanza o ya sea de pobreza. Cuando estamos en una condición de mucha pobreza y no hay recursos para que podamos resolver, generalmente la situación nos va a obligar a depender de Dios, como sucede con muchas otras crisis en nuestra vida. Cuando la ciencia ya no pudo con la enfermedad de tu padre o de tu hermana o de tu mejor amiga, entonces la situación, como ya no existen recursos humanos a los que podamos echar mano, bueno, la situación nos lleva a doblar las rodillas y levantar la mirada a Dios. Pero no porque nosotros de primera mano fue lo primero que hicimos en el primer momento, no, sino porque la situación nos lleva ahí. Y eso, de alguna manera, es como una ventaja del pobre, porque tiene este espacio en el cual está despojado de todo y en su humilde condición no le queda otra más que levantar su mirada a Dios y resulta que tiene un encuentro con el amo y señor del universo, muchas veces con mucha más facilidad que la persona que tiene mucho económicamente hablando. ¿Por qué? Porque de aquí a que se le agoten sus recursos va a durar mucho más tiempo que el pobre que no tenía esos recursos económicos. El rico podrá ir a comprar comida por más tiempo, podrá ir a buscar mejores médicos, podrá ir a buscar mejores abogados, podrá tener muchas alternativas más. Entonces, qué bueno es que podamos ver y tener ese balance sabio de esa sabiduría del diario vivir. Y Dios contesta siempre, ¿no? Dios nos contesta y nos contesta a todos, tanto al pobre como al rico, revelando recursos que nunca nos imaginamos que Él tenía. Dios nos sorprende, literalmente, a ambos, cuando le buscamos. Es muy interesante porque cuando este tema del rico y del pobre lo podemos ver en los diezmos que damos, en las ofrendas, en los diezmos, en la ayuda que damos, económicamente hablando.
Si una persona muy adinerada vive en un vecindario donde hay mucha abundancia económica, porque usted vive en un lugar de mucha bonanza, posiblemente usted va a tener mucha más responsabilidad de responder a Dios que una persona que está desprovista y que vive en un vecindario humilde, porque Dios va a demandar de cada uno de nosotros conforme a lo que tenemos. Así que si usted vive, no sé, en uno de los barrios más lujosos de su ciudad o en uno de los barrios más lujosos de un estado en los Estados Unidos, usted posiblemente, Dios tenga demandas más altas sobre usted, económicamente hablando. Y estos temas son muy sutiles, como lo dije al principio, ¿verdad? Y muy sutiles, ¿por qué? Porque cuando nos hablan de Dios, todo está perfecto, hasta que no nos hablen del dinero que está en mi billetera, porque ahí ya es otro asunto, ¿verdad? Entonces, por eso también yo creo que es un tema sensible, que hay que tratarlo con cuidado. Y hay otros temas más que son sensibles. Yo recuerdo las ciencias sociales, cuando yo empecé a caminar con Jesús. Eh, o sea, era terrible decir que usted era sociólogo o que usted estudiaba psicología hace 30 años en el Evangelio. Era casi como decir que a usted le costaría muchísimo creer en Dios. Créanme, yo sé que a ustedes que son jóvenes les puede hacer gracia eso, pero es que en ese tiempo eh, era gravísimo. ¿Por qué? Porque se suponía que Dios sanaba todo y usted no necesitaba la psicología. Que eso era falta de fe tener que ir a un psicólogo. O sea, era muy interesante la postura. Y claro, hoy que encontramos, hoy encontramos una iglesia que está deseando más psicólogos cristianos que puedan dar consejería un poco más profesional en las iglesias o en el ambiente cristiano. Entonces, la forma en cómo nosotros nos aproximemos a estos textos, este, pues vamos a influenciar de una manera diferente el curso a seguir de nuestra comunidad de fe donde Dios nos puso, de nuestra iglesia e inclusive de la iglesia universal. Yo recuerdo cuando también hace muchos años se enseñaba sobre otro tema sensible. Es que si una persona venía a Cristo, lo que la iglesia hacía era decirle a esa persona que se apartara del mundo, o sea, que saliera del mundo. Y claro, ¿quiénes creen ustedes que era el mundo? La familia, los amigos. ¿Y qué resultado da eso? Bueno, que ese nuevo creyente cada día conoce menos gente a la que podrá evangelizar. Y eso ha sido, desde mi perspectiva como misionóloga, una de las estocadas más fuertes que Satanás le ha dado a la iglesia, porque se separó totalmente lo profano de lo sagrado. O sea, todo lo que usted haga dentro del edificio de la iglesia es santo y todo lo que usted haga fuera del edificio de la iglesia es del mundo. Y eso no es así. Bíblicamente eso no es así. En lugar de decirle a una persona que está empezando a caminar con Jesús que no se relacione con su familia, que no se relacione con sus amigos, que no vaya a la boda de su prima, en lugar de decirle eso, ¿por qué no le enseñamos a ir a la boda de la prima viviendo su fe para que pueda iluminar en medio de las tinieblas, para que pueda llevar la presencia de Cristo? Claro, usted me dirá, bueno, porque nos da miedo que si va allá, entonces se le olviden los principios bíblicos. Bueno, ese es el trabajo que hace la buena enseñanza, el buen discipulado de la palabra de Dios, que no importa donde la persona esté, el Espíritu de Dios está gobernando esa vida. Y es ahí donde se cumple el verso bíblico de que Dios nos envía como ovejas en medio de lobos. Pero son, ¿qué clase de ovejas? Son ovejas que los lobos no se pueden comer. Y eso es lo que hay que hacer en nuestras iglesias. Ovejas a las que los lobos les tengan miedo, diría yo. Pero bueno, eso es tema para otro día. Sigamos con el texto. Lo que quiero decir es que este es uno de esos temas que debemos de enseñarlo apropiadamente porque de lo contrario
puede conducir a nuestra comunidad de fe a lugares equivocados. Y eso no es lo que queremos. Por ejemplo, si nos atrevemos a decir que el tema es que ser rico es ser un pecador. No, 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 eso no es así. Habían hombres y mujeres con mucho dinero en la Biblia. Las mujeres que más le dieron soporte financiero a Jesús fueron mujeres adineradas empresarias del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, si estudiamos, hubo mucha gente muy adinerada que caminó con Dios, que fueron pioneros de la fe en el Antiguo Testamento. Entonces, el tema no está en cuánto dinero tienes, el tema está en cómo lo manejas. Yo pienso en mucha gente que definitivamente el gobierno de Dios está en su vida independientemente de las finanzas. ¿Sabían ustedes que el dueño de Colgate por muchos años, él empezó a diezmar y diezmaba el 10%, como diezmamos la mayoría, el 10% de los ingresos? Y con el pasar del tiempo seguía prosperando tanto él económicamente que dice estudios que le hicieron y también él mismo escribió sobre su propia experiencia, que llegó a diezmar el 90%. O sea que no era un diezmo, era un 90%. Y vivía con el 10%. O sea, se quedó con el diezmo y con eso vivía él y seguía siendo millonario, porque él empezó a diezmar y Dios lo prosperó tanto que entonces se quedaba con el 10 y daba el 90 para la extensión del reino de Dios. Avanzamos. Dice, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Claro, si nosotros leemos este texto aisladamente, decimos, wow, ¿qué es esto tan fuerte? Y los ricos aquí se van a sentir muy culpables de tener dinero. Pues no, no tienen que sentirse culpables para nada, porque la enseñanza es la siguiente. Santiago está ilustrando la seguridad que viene de los recursos materiales. Está hablando del rico que tiene su seguridad en los recursos materiales y no en el sacrificio de Cristo en la cruz y los valores que eso trae a nuestra vida. Las flores eran posiblemente, cuando el autor Santiago está hablando de esto, de la flor, él tiene que estarse refiriendo a algo que es común para su audiencia. Él no va a estar enseñando algo y no sé, hablar de los robots de Elon Musk que están yendo a Marte, porque no hubieran entendido hace 24 siglos atrás, ¿verdad? Él usa elementos para ilustrar su enseñanza y usa la flor. Por lo tanto, la gente que le está escuchando, que está recibiendo esta carta, que recordemos que esta carta es enviada a diferentes iglesias para ser leída por diferentes iglesias, eh, saben a qué flor se refiere. Resulta que cuando venían los vientos, habían unas florcitas salvajes, y cuando venían los vientos de Siria, los vientos del desierto, esas florcitas que estaban preciosas, que estaban las hojitas verdes lindísimas, en cuestión de un día, los vientos del desierto podían hacer que las florcitas quedaran completamente marchitas. Y aquí Santiago está usando esa ilustración para decir lo que puede pasar con el rico que pone su confianza en sus recursos materiales y no en Cristo y en sus valores. Igual Santiago, igual que Jesús, y digo igual que Jesús porque cuando estudiamos a Santiago usando la naturaleza para ilustrar una enseñanza, eh, me viene a la memoria Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes también? Recordarán los elementos que usó Jesús en su pedagogía para ilustrar sus enseñanzas. Habló de las olas del mar, ¿recuerdan? Habló de la flor de la hierba, habló de los impetuosos vientos, habló de la higuera, habló de la fuente de vida, ¿se acuerdan con la mujer samaritana allá en el pozo? Habla de la higuera. O sea, Santiago
el hermano o hermanastro de Jesús, usa elementos muy parecidos a los de Jesús. La naturaleza, de ahí saca las ilustraciones de sus enseñanzas. Si nosotros comparamos con las de Pablo, vamos a encontrar que Pablo usó ilustraciones más como del diario vivir, de las costumbres, de las actividades humanas, podríamos decir. Qué sé yo, por ejemplo, usa las competencias atléticas, Pablo, usa la guerra, usa la construcción, ¿sí? Diferente, pero ambos usaron elementos del medio ambiente para ilustrar sus enseñanzas. Bueno, solo quería decir esto entre Santiago y Jesús porque pues fueron hermanos, ¿no? Crecieron bajo el mismo techo y pues de alguna forma fueron formados, ¿verdad? En ese mismo hogar. Entonces, podría ser que tuvieran algo ahí enseñado de sus padres, ¿no? O de María. Y esto digo posiblemente, desde luego jamás me atrevería, es porque el texto no lo dice y no tenemos ninguna información extrabíblica que me permita asegurarlo. Pero bueno, eso no impide que yo pueda este, eh, imaginarme que puede venir de ahí. El verso 12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Oh, la tentación, la corona, hay varias palabras aquí interesantes. Veamos la tentación. La palabra tentación dice, dichoso el que resiste la tentación. Resiste también es una palabra importante acá. La tentación es una palabra que tiene dos significados. El primero lo estudiamos en el estudio anterior, en los versos, el capítulo 1, versos de 1 al 8, que tenía que ver con aflicciones, con persecuciones, con pruebas, en circunstancias difíciles, eh, providenciales inclusive. Y tiene que ser traducida, como lo vimos anteriormente, con la palabra pruebas. Mientras que el segundo significado de la palabra tentación es más bien la, la inclinación al pecado. Es cuando lo que viene a nuestra vida para inducirnos a pecar. En cambio, la prueba puede ser una enfermedad, una quiebra económica, un cambio de trabajo, rompimiento de una relación, que no necesariamente es hacia el pecado, sino a pasar un momento difícil en victoria, en buena condición espiritual y moral. Porque dependemos de Dios y estamos confiando en Dios y sabemos que así como entramos en esta situación, Dios también nos va a sacar, porque la Biblia dice que no hay ninguna prueba que el ser humano pase que no pueda pasarla victoriosamente cuando está de la mano de Jesús. Esa es la prueba que estudiamos anteriormente. Ahora estamos entonces con la tentación, que es cuando lo que viene a nuestra vida viene para zarandearnos y para ver si nos hace caer en pecado. El enemigo viene a robarse todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos conquistado, todo lo que hemos logrado, inclusive lo que logró Cristo al morir por nosotros en la cruz. Y ahora quiere que lo pisoteemos, que lo neguemos, que lo pongamos a un lado y que sigamos y vivamos de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Esa es la tentación. En la vida encontramos muchas pruebas y también muchas tentaciones. Y como decía al inicio de este estudio, nada, ni siquiera la obediencia a Dios, te hace inmune para que tú no vivas tentaciones o pruebas. Haber resistido, la palabra resistido debe entenderse como enfrentar las pruebas de manera recomendada. O sea, ¿cómo paso yo por esta tentación? De acuerdo al consejo de Dios. Y desde luego está también la corona de vida que la mencioné en este verso mismo. Cuando hemos sido aprobados.
La meta final es la vida eterna y esa vendría a ser la corona de vida, la meta nuestra, la vida eterna. Es una calidad de vida que comienza aquí, en la tierra, ahora, pero continúa o culmina más bien sería mucho más allá de la muerte. Qué maravilla, ¿verdad? Nuestra calidad de vida comienza aquí en la tierra, pero culmina después de la muerte. Qué maravilla es poder tener esa seguridad de que cuando entremos en ese momento de partir, no se está acabando para nosotros, sino que continuamos a la culminación, al momento más sublime de nuestra existencia, cuando pasamos a la presencia de Cristo, a morar en la nueva Jerusalén, a estar con Dios por la eternidad. Y esa es la corona de vida que el texto está hablando. Esa es la esperanza nuestra. Eso es lo que nos sostiene y por eso atravesamos por situaciones muy difíciles en la vida, sabiendo que puede que sea nuestro momento de partir de este cuerpo con serenidad, hasta con contentamiento. He visto yo creyentes partir porque están seguros de que esto que estamos hablando y estudiando tú y yo hoy aquí es verdad. Porque han llegado a ese convencimiento producto de su relación con Dios, de su obediencia a Dios y de la obra y el trabajo del Espíritu Santo a través de su palabra en el interior de sus vidas. Como va a suceder en tu vida también, porque tú estás aquí comiendo de la miel y la mantequilla, del manjar de la palabra de Dios, que ya de por sí transforma vidas. Y esta palabra no regresará vacía, sino que hará la obra completa en tu vida, como la está haciendo en la mía. Mateo 25:21 dice, su Señor respondió. Esta es la parábola que está en Mateo de los talentos. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Siervo fiel, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. ¿Podrá el Señor decir eso de ti? ¿Que estás siendo fiel y que por lo tanto hasta este momento estás administrando bien la gracia que Él te está dando y te podrá poner a cargo de mucho más? Y luego dice, ven a compartir la felicidad de tu Señor, que sería compartir esa vida eterna, ese tiempo con Dios. Si la carrera de la fe eh, termina en el cielo, donde recibiremos un galardón, eso dice Apocalipsis. Dice que Dios nos dará los galardones en el cielo, nos premiará a los creyentes. Ven, van a haber dos juicios, según Apocalipsis. Uno para los que nunca creyeron y otro para los que creímos. Pero los que creímos no tendremos un juicio entre el bien y el mal, sino un juicio en el cual se nos van a dar galardones, de acuerdo a lo que hicimos en nuestro tiempo en la tierra, mientras fuimos ciudadanos del cielo en la tierra. Porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía es del cielo, no es de la tierra, pero eso no significa que nuestra ciudadanía no comienza aquí. Es aquí donde comienza. El verso 13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Ok, aquí nos va aclarando un poco la cosa. O sea, las decisiones morales pueden traer una corona de vida a nuestra vida, pero también podrían ser espacios para hacernos cuestionarnos y para que tengamos murmuraciones internas.
Es como si una persona eh, buscara una excusa para justificar el por qué no es firme en la fe. Más o menos eso es lo que quiere decir cuando decimos, bueno, pero es que Dios me tienta. El texto dice, Santiago dice que Dios no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. Y así de claro es Santiago. Y cuando nosotros decimos eso, estamos justificándonos. Estamos justificando por qué no somos firmes en nuestra fe. Entonces, cuando te da por ahí por pensar, pero ¿por qué Dios me permite esto? ¿Pero por qué yo estoy pasando por eso? Pero es que yo no me lo merezco. Yo soy muy bueno, yo soy muy buena. ¿De verdad? ¿De verdad? Usted se contestará mejor que yo, pero Santiago dice que esa tentación no viene de Dios. Dios no impulsaría a una de sus criaturas a pecar. Sería como una violación para sus propios principios, para su propio propósito, para el que Él dio a su Hijo a morir en una cruz, que Él lo dio para que el ser humano no peque más. Entonces, ¿cómo ahora va a mandarnos la tentación? Es contrario totalmente a cómo Dios trabaja. El verso 14, perdón, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Oigan qué interesante, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. O sea, quiere decir que la tentación viene de adentro, no viene de afuera, no es de lo que tú ves, no es de lo que tú oyes, sino de eso que viste y eso que oíste cuando se linkea, cuando se conecta con algo que hay dentro tuyo, con nuestra propia historia. El texto bíblico le llama de nuestra propia concupiscencia, que lo que significa es de nuestra propia historia de pecado, la historia de pecado que nosotros teníamos cuando llegamos a Dios. Sí, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha limpiado, pero para nosotros renovar todo lo que tenemos en nuestra mente, toda la información acumulada por años, de todo lo malo que hicimos, de todas las prácticas, de todos los patrones de comportamiento que aprendimos en nuestro hogar que están equivocados, de todo lo que aprendimos como que era algo inteligente cuando en realidad no era inteligente, tal vez era más bien astuto. Por ejemplo, que este es un pecado cultural muy latinoamericano que creemos que la astucia es lo mismo que la inteligencia. Y dentro de la astucia está el tomar ventaja de los demás, por ejemplo. Cuando nosotros de todo ese mundo interno que llevamos sin ser renovado, que es como un cassette que llevamos en nuestra mente, cuando ese cassette todavía no ha sido terminado de regrabar sobre él. Todavía tenemos grabada toda la historia pecaminosa nuestra de cómo siempre manejamos la vida, de las costumbres de nuestro cuerpo, de todo eso que siempre hicimos por años antes de llegar a Cristo. De ahí es de donde vienen las tentaciones o por lo menos de donde toman toda la fuerza. Si usted se analiza casi todos los pecados en que usted cae, fueron pecados que usted practicó en el pasado. Sí, que un tiempo usted lucha y se esfuerza y se mantiene firme, como dice el texto en Santiago, pero que si usted deja de estar firme, esa historia empieza a tocarle la puerta para dejarle salir de nuevo. Y generalmente aparece en nuestra vida como un pensamiento que viene de adentro, que un pensamiento que si no lo controlamos, él va a tomar forma y la forma que va a tomar es de pecado. Pero inicia generalmente con un pensamiento. El verso 15 dice, luego, cuando el deseo ha concebido, o sea, cuando ese pensamiento ha concebido es como dar a luz, engendra el pecado, o sea, produce pecado.
Entonces viene un pensamiento de adentro, de producto de tu propia historia, así que puede ser estimulado por un elemento externo, por algo que usted ve, que usted oye, que usted prueba. Usted fue alcohólico y usted vuelve a probarse un trago. Bueno, es posible que pueda volver a caer en una borrachera. Bueno, toda esa historia, cuando toca la puerta y usted empieza a concebirlo, a considerarlo, sí, cuando usted deja que el pensamiento se caliente en términos latinos, para hablar popularmente, cuando usted ese pensamiento lo deja ahí un ratito y otro ratito, que si me robo esos $100, sí, pero ¿por qué no? Es que ni cuenta se va a dar que me los robé. ¿Por qué no me los voy a llevar? La verdad es que no le van a hacer falta a él, a mí sí. Entonces mejor, ¿qué importa? Los voy a tomar, nunca va a saber, porque tiene tanto dinero que no lo va a notar. Sí, y ahí empieza el pensamiento y ese deseo concibe y engendra pecado. Y unos minutos después usted jala el billetico, se lo echa a la cartera y usted sale del lugar y ya pasó de tentación a pecado. Y ya eso le va a dar muerte a usted, le va a producir muerte. Eso dice el texto. Yo estoy leyendo Santiago 1:15 y dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Claro, porque después de que ya usted se lo lleva, sí van a haber consecuencias, sí va a haber desgracia por haberte llevado el billetito o por haberte llevado al marido de otra o la esposa de otro o por haber hecho lo que estés haciendo incorrectamente. Las tentaciones son un camino a la muerte. Ellas te pueden guiar a la muerte. Una persona que cede a una tentación hoy y otra la próxima semana y otra la próxima semana, eso le va acercando a la muerte eterna. Después le va a costar mucho salir. ¿Usted ha visto un drogadicto? ¿Acaso que las historias de los drogadictos fue que se sentaron y en el primer día se jalaron todos los gramos de coca, de crack o de lo que estaban? No, te van a decir, sí, yo probé la primera vez cuando tenía 14, 15 años en una fiesta y me supo horrible. Ay, yo el primer cigarro casi me ahogo cuando me lo fumé. Sí, pero hoy estás con cáncer de pulmones. Pero no empezaste fumándote 1 o 2 paquetes al día. Empezaste con cigarro. La primera vez que tú saliste con una señora que era casada, que tenía esposo y niños, este, no fue algo que ya habías hecho antes, no, hubo una primera vez y luego perdiste el temor y ahora no te importa que te metan un balazo en la cabeza por andar con la mujer de otro. Bueno, todas esas cosas y esos comportamientos empiezan con una tentación y son un proceso en el cual cada día vas perdiendo más y más tus valores para acercarte a esa muerte. Y no me refiero a la muerte física, sino una muerte espiritual. El otro día, hace unos años, trabajando con una jovencita que llegó a consejería, ella a los 14 años, en lugar de explorar su sexualidad conversando con sus padres tal vez, o leyendo un buen libro sano para conocerse, ella entró a internet. Y en lo que ella se metió a jugar a internet, ya tendría 13 años por ahí, 14 se metió a jugar con la internet y a ver qué cositas buscaba y qué cositas le aparecían de sexo y tal. Bueno, se encontró con unas páginas no oscuras, oscurísimas, oscurísimas. Esta muchacha de 14 años terminó viendo pornografía infantil de mamás con sus niñas y con niños, con niñitos, bebés, pero la mamá. Y ahora está aquí al frente mío pidiéndome consejería porque se odiaba. Esa muchacha llegó a mi consultorio con las uñas desbaratadas, se las mordía, se arrancaba los pedazos de los dedos, literal, ensangrentados los deditos, así me llegaba. Me llegaba empapada en sudor
porque en el camino del highway, cuando venía en su auto, ella tenía muchos deseos de tirarse al carril de al lado y chocar con algún carro. O sea, con una necesidad de castigo impresionante. ¿Saben por qué? Porque ella era nadadora. Y cuando llegaba a la piscina a nadar, ya a esta edad, está llegando donde mí a los 20. Cuando llegaba a la piscina y llegaban las mamás con sus bebés a nadar, bebés de 2 añitos, ella se excitaba viendo las pompis de los bebés en la piscina y se odiaba porque ella no quería sentir eso. Pero ella lo encontró ¿dónde? Curioseando en la internet. Se encontró con la pornografía infantil y con la oscura, además. No que la otra sea menos dañina. Pero bueno, ¿por qué les estoy contando? Porque todo fue inicialmente una tentación de ir a explorar, pero exploró en el lugar equivocado. Y luego quedó atrapada en su propio pecado, que eso es lo que se llama un juicio de Dios. Cuando aquello por lo que tú traicionas a Dios se vuelve Señor en tu vida. Eso es un juicio de Dios. No hemos tocado ese tema, no lo hemos estudiado, pero lo podemos estudiar en un futuro. ¿Qué significan los juicios de Dios a nivel individual? Así que el tema de la tentación es de temor. O sea, hay que tenerle respeto a este tema. Usted puede empezar coqueteando, pero puede quedar atrapada en una relación funesta que le va a destruir su vida, la de sus hijos, todo lo que ha construido. Y me recuerdo a David, recuerdan a David del Antiguo Testamento. Dice que un día David no fue a la guerra. Él era un guerrero, el rey David, y debía haber ido a la guerra, pero no fue. Dice que se quedó en el castillo. Y subió a la parte alta del castillo y dice que hacia lo lejos vio a una mujer tomando el baño y le gustó. La vio y la volvió a ver otra vez seguramente. Y le gustó lo que vio. Y entonces mandó a sus soldados o a su gente, a sus empleados, a que fueran por ella. Ya la volvió a ver, pero ahora más cerca, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Ya el pecado, perdón, el pensamiento ya estaba tomando forma cuando la manda a traer. Ella era una súbdita del reino y bueno, no le tocaba otra, ¿verdad? Más que venir aquí ante el jefe. Y viene, termina acostándose con ella. Resulta que el esposo de esta mujer estaba en la guerra. Bueno, él pasó varios meses con ella, ella queda embarazada. ¡Qué torta! ¿Ahora qué va a hacer? Cuando venga el marido va a saber que no es de él. Ah, bueno, pues lo mandó a traer el marido a la guerra para que durmiera con ella para ver si tapaba la torta. Y resulta que el marido muy digno se quedó durmiendo afuera de la casa y dijo, no soy digno de entrar y yo estar calientico ahí con mi mujer cuando mis hermanos están allá en la guerra matándose. Yo, como jefe, porque era un jefe de guerra, me quedo afuera en el dintel de la puerta. Se le dañó el plan a David. Entonces, ¿saben qué hizo? Lo mandó al frente de la batalla, a un lugar donde sabía que lo iban a matar. O sea, lo mandó a matar. Sí, entonces David tuvo una tentación y esa tentación tomó fuerza. ¿Por qué? Porque dejó los pensamientos trabajar en su mente. Y esos pensamientos empezaron a tomar forma a través de las acciones. Entonces, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con esos pensamientos que nos están liderando, guiando hacia un sendero de muerte eterna. Y aquí es donde el rol de la confesión es importantísima. Si usted está viviendo una tentación, si usted está teniendo pensamientos que son muy fuertes y usted está viendo que necesita ayuda, búsquela, hable con alguien, hable con una persona con la que usted se siente seguro, cuéntele, pídale oración. Si usted está teniendo pensamientos de que se quiere quitar la vida, busque, cuéntele a alguien.
Si usted está teniendo pensamientos de que quiere hacer algo malo para usted, no sé, salir con un señor casado, no sé, hacer un robo, meterse en un vicio, ver pornografía, que son cosas tan adictivas, tan destructivas, que deforman la realidad, por ejemplo, de la sexualidad. Hace unos años tuve un caso de un matrimonio y ella venía a consejería conmigo porque su esposo, ella era bellísima, bellísima, era una profesora de aeróbicos, bellísima, físicamente hablando, pero su esposo no la tocaba sexualmente. ¿Y saben por qué? Porque pasaba 2, 3 horas en su oficina viendo pornografía en la internet. Había llegado a estar tan seducido que había permitido que sus pensamientos le controlaran y ahora tenía más placer en la pornografía que en la realidad con un cuerpo como el de su esposa, que además era muy bella. Así que debemos de parar cuando los pensamientos llegan y no esperar a que maduren y a que coincidan el pecado, a que los deseos coincidan el pecado y engendren la muerte. Las fuentes de la tentación pueden provenir de diferentes lugares, pueden provenir de nuestra naturaleza caída, como hablamos todo este rato, de nuestra propia concupiscencia, le llama la Biblia. Quiere decir de nuestro interior, de nuestra mente no renovada, de todo ese cassette que tenemos grabado de todo lo que hemos hecho y que de vez en cuando, ¡pum!, sale un pensamiento de ahí y quiere tomar vida y quiere que lo dejemos expresarse con acciones. Puede ser también que venga del mundo, de cosas que aprendimos, por ejemplo, de patrones, no sé, qué sé yo, por decir algún patrón, no sé, tal vez usted cuando era niño le daban un vaso de leche antes de dormir, como a mí. Entonces usted ahora a las 9 de la noche quiere un carbohidrato siempre, cuando en realidad usted sabe que a esa hora nadie necesita un carbohidrato porque todo el mundo se va a dormir después de las 9. Entonces pueden haber patrones de nuestra infancia, de nuestra vida, de nuestro comportamiento antes de que fuéramos creyentes, que quieren regresar a gobernar en nuestra vida. O puede ser del diablo mismo, él mismo. Él se encarga de aparecer, pero no va a aparecer con cachos y con tridente. Va a aparecer muy guapo o muy guapa o en cualquiera de todas sus formas. Pero estas son 3 posibles fuentes de la tentación. El verso 16 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Aquí nos dice Santiago que todo lo bueno desciende de Dios Padre. Y nos dice que Él es el mismo que creó las estrellas. Le llaman el texto las lumbreras celestes. Por su propia voluntad, dice, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Nacer de qué? Del agua, no, nacer del Espíritu, de este nacimiento, de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice, de su voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, aunque posiblemente también el mismo nacimiento físico nuestro también fue la voluntad de Dios si estudiamos todo el texto del Antiguo Testamento, donde dice que Dios puso tu vida en el vientre de tu madre desde que tú fuiste engendrada o engendrado. Dice, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. La palabra verdad,
La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Si nosotros conocemos la verdad de Dios, esa verdad nos va a hacer libres. Entonces, lo que tenemos que hacer es para salir de todas estas tentaciones y que no gobiernen nuestra vida, es conocer la verdad, esa verdad de la cual todos nosotros nacimos, que nacimos de nuevo, de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Que de hecho también lo podemos comparar con Jesús, que la Biblia dice que Jesús fue el primer fruto y se refiere a la resurrección, el primero que ha resucitado entre los muertos. Y usted me dirá, bueno, Lázaro resucitó, sí, pero volvió a morir después. Jesús es el único que ha resucitado. Él es el primer fruto de la creación y nosotros en Cristo estamos siendo el primer fruto de la creación, en Cristo. El verso 19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar, ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Y aquí es donde yo les mencionaba al principio un poquito del no orden de Santiago, porque como pueden ver aquí está otro tema en el 19, donde habla de que debemos estar listos para escuchar y no para hablar, y mucho menos para enojarnos. Pues el enojo de una persona no produce vida justa que quiere Dios. Claro, la palabra aquí, el énfasis que está poniendo es en que nosotros seamos prontos para escuchar, para poder entender al otro. Usted ha visto esa gente que cuando usted está hablando, empiezan a hablar a la mitad de su frase, no le dejan a usted terminar, o que creen que ya saben lo que usted va a decir y entonces te interrumpen. Pero no un día que están emocionados, sino como estilo de vida, lo hacen todo el tiempo. No tienen capacidad de escucha. Generalmente es gente que usted va a tener muchos problemas con ellos en la vida, porque tienen problemas de comunicación, pero bueno, eso es eh, tema para otro día. Pero sí es gente que no tiene capacidad de escucha. Aquí Santiago nos recomienda que desarrollemos. Si la capacidad de escucha se desarrolla, cada vez que usted quiere interrumpir, no lo haga. Y va a ver que con el tiempo usted aprende a escuchar todo el mensaje de los demás. Antes de argumentar o antes de contestar o antes de creer que ya usted sabe lo que quería decir. Y así usted deja de asumir y comete menos errores en la comunicación con su cónyuge, con su familia, con sus amigos. Santiago dice que debemos desarrollar capacidad de escucha y además que no debemos de apresurarnos a hablar. Y me recuerda de nuevo palabras de Pablo, donde Pablo también nos habla de palabras sazonada, ¿verdad? Y donde también nos habla en Gálatas 5 eh, de la palabra, por ejemplo, de la palabra bondad, que significa ser tardo, tardo para la ira. O sea, frenado, o sea, no alguien que brinca con el enojo apenas le molesta algo o alguien dice algo, sino alguien que tiene filtros, que se controla antes de expresar el enojo. Y la palabra aquí enojo, por cierto, que es otro punto, no se refiere al enojo sano. ¿Cuál es el enojo sano? El que todo ser humano tiene, que Dios nos lo dio. Es parte de nuestro equipaje de vida dado por Dios, que es el molestarnos, el enojarnos, inclusive expresarlo de forma apasionada, con límites, como Jesús cuando botó todas las mesas del templo, como Dios en el Antiguo Testamento cuando se enoja. Sí, el enojo es sano, el enojo es humano, el enojo procede. Lo que podría estar mal es que no te enojes algunas veces cuando deberías de enojarte. Pero el enojo es sano. Aquí el enojo al que se está refiriendo, que debemos de evitarlo, es a la ira, al descontrol, a la explosión, al decir cosas que nos vamos a arrepentir el resto de la vida, al maltratar a alguien.
pero no a expresar nuestra desaprobación, nuestra molestia, nuestra incomodidad con algo que está sucediendo, con una injusticia, con algo que nos están haciendo. Eso es sano. Entonces, aquí dice el Santiago que debemos desarrollar la escucha, ser tardos para hablar, o sea, para reaccionar con palabras de enojo y luego de no caer en ira, en explosiones de ira. Palabra que también está mencionada, por cierto, en Gálatas 5. Cuando habla de pleitos y de contiendas, se está refiriendo a personas dominadas por este tipo de emociones como la ira. Y el verso 21, perdón, 20, dice, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. O sea, nosotros debemos de trabajar estas áreas para poder someternos a la voluntad de Dios y que Dios sea el que gobierna nuestra vida. Recordemos que Santiago es una persona que nos está enseñando sobre una sabiduría práctica, sobre un sentido común, sobre un cómo manejar nuestra vida en el diario vivir. Y estos son parte de los consejos que recibimos hoy del autor de este libro. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos al frente de estas enseñanzas? ¿Cómo te identificas a ti mismo? ¿Eres una persona que sabe escuchar? ¿Eres una persona tarda para responder? O tal vez no respondes, pero te quedas con aquel enojo que empieza a tomar otra forma y luego se convierte en resentimiento. Eso tampoco es sano. O tienes una ira explosiva que le hace daño a todos los que están a tu alrededor. ¿Y qué dices de la tentación? ¿Dejas que los pensamientos afloren en tu mente y los dejas ahí un rato mientras ellos toman fuerza para que luego suceda que al tomar fuerza te empiezan a controlar y empiezas a hacer lo que tus pensamientos dicen y no la perfecta voluntad de Dios para tu vida? Y esos pensamientos toman forma con acciones y esas acciones te llevan a destruirte, a meterte en la droga, a meterte en relaciones que no te convienen, hacerte daño, acercándote a esa muerte eterna. La palabra de Dios nos dice que si estamos en una situación de esas, que cuando esas situaciones llegan a nuestra vida, porque recordemos que van a llegar, las tentaciones van a llegar, siempre van a llegar. Y no es que viene una hora y otra dentro de 5 años, no, no es así. Son parte de nuestro peregrinaje. Tienes que decidir hoy cómo es que lo vas a manejar cuando lleguen. No es cuando llegan que decides, es hoy que tienes que tomar la decisión de que cuando venga un pensamiento destructivo a tu vida que te quiere llevar a que tú tomes acciones que van en contra tuyo, en contra de la voluntad de Dios, que traerán destrucción a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tus finanzas, a tu salud, no vas a ceder. Y no solamente traerá bienestar a tu vida, a tu casa, a tus hijos y a tu familia, a todos los que te rodean, sino que además reflejarás un evangelio que motivará a otros a entrar. Y mientras estés de ciudadano del cielo en la tierra, podrás ir marcando la vida de otros, porque tendrán un referente en ti para conocer y para entrar al reino de los cielos. Nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Qué bueno que asistas a este estudio y que podamos compartir contigo, aunque a la distancia y a través de la plataforma, pero que podamos compartir estas enseñanzas que nos deja la palabra de Dios en esta oportunidad de Santiago.
Así que sigues invitado o invitada a que nos sigas acompañando. Espero verte en el próximo estudio. Recuerda, suscríbete al canal si no lo has hecho y dale un like a este video para que el algoritmo lo envíe a muchos más y juntos podamos hacer esta labor de que la verdad llegue a muchas familias. Que estés muy bien. Nos vemos pronto.